En muchas familias de Latinoamérica existe una advertencia que se repite en voz baja. Una historia que pasa de generación en generación y que siempre ocurre en el mismo momento en Semana Santa. Santan dicen que durante esos días, no todo lo que brilla en la noche es humano. Todo comienza en una discoteca común. Luces intensas, música envolvente, risas, alcohol. Jóvenes celebrando, olvidando por un momento las tradiciones y advertencias de sus abuelos. Pero esa noche, algo es diferente. Testigos cuentan que, en medio de la multitud, aparece alguien. Un hombre elegante, atractivo, perfectamente vestido, con una presencia que hipnotiza. Nadie sabe de dónde vino, nadie lo vio entrar, pero todos lo notan. Su mirada es intensa, su sonrisa inquietante, y hay algo en el que provoca curiosidad, pero también un miedo inexplicable. Se acerca a bailar, primero con una chica, luego con otra, y cada vez que toma a alguien de la mano, dicen que el ambiente cambia. La música parece distorsionarse, el aire se vuelve pesado, y el cuerpo se siente extraño. Algunas mujeres aseguran que al tocarlo, su piel estaba fría, demasiado fría, como si no perteneciera a este mundo. Pero lo más perturbador es lo que ocurre después. Una de las versiones cuenta que una joven, atraída por su encanto, decide bailar con él. Ella ríe, se deja llevar, pero poco a poco empieza a sentir miedo. Algo no está bien. Mira hacia abajo y lo ve en sus pies. No son normales. En lugar de zapatos elegantes, hay algo que no debería estar ahí. Algunos dicen que eran pezuñas. El pánico la invade, se aleja, grita. Y en cuestión de segundos, el misterioso hombre desaparece, sin salir, sin dejar rastro. Solo se esfuma. Las luces vuelven a la normalidad. La música continúa, pero nada vuelve a ser igual. Desde entonces, muchos aseguran que no fue un simple hombre, que no era alguien común, que era el diablo. La leyenda dice que durante Semana Santa, cuando la fe se debilita, cuando las personas se entregan al exceso, él aparece, no con cuernos ni fuego, sino disfrazado de lo que más atrae, en elegante, encantador, irresistible, en países como Colombia, Venezuela, México y otros rincones de Latinoamérica. Familias enteras han contado historias similares. Cambian los nombres, cambian los lugares, pero el relato es el mismo. Una discoteca, una noche de fiesta, un extraño y una advertencia que nunca falla en Semana Santa. No todo lo que ves es humano. ¿Y tú te atreverías a ir a una discoteca en Semana Santa, sabiendo que podrías estar bailando con algo mucho más oscuro? Porque si esta leyenda es cierta, la próxima vez que alguien desconocido te saque a bailar, quizás deberías mirar primero sus pies. La historia no terminó aquella noche, porque lo más aterrador no fue verlo, fue lo que ocurrió después. Días más tarde, la joven que había bailado con aquel extraño comenzó a cambiar. Al principio, eran pequeños detalles. Decía sentirse cansada, como si no hubiera dormido en días. Tenía pesadillas repetitivas, siempre la misma escena, la discoteca, la música. Y él, mirándola fijamente, sin parpadear, pero en los sueños. Había algo distinto en esta vez. Él no sonreía en su rostro. Parecía deformarse lentamente, y su voz no era humana. La llamaba, la invitaba a volver, a terminar el baile. Con el paso de los días, los cambios se hicieron más evidentes. Su familia comenzó a preocuparse. Ya no era la misma. Se aislaba, evitaba la luz, y aseguraba sentir que alguien la observaba, incluso cuando estaba sola una noche. Su madre escuchó algo extraño en su habitación, en música, pero no cualquier música. Era como la de una discoteca, lejana, distorsionada, como si viniera de otro lugar. Cuando abrió la puerta, la encontró bailando, sola, en medio de la oscuridad, moviéndose lentamente, como si alguien la guiara.
como si aún estuviera con él desde ese momento. El miedo dejó de ser una historia y se convirtió en algo real. Intentaron ayudarla médicos, psicólogos, incluso líderes religiosos, pero nada parecía funcionar, porque lo que ella describía no era algo normal. Decía que él seguía visitándola. No físicamente, pero estaba ahí, en los espejos, en las sombras, en el silencio de la noche, y cada vez estaba más cerca. Algunas versiones de esta leyenda aseguran que no fue la única, que en esa misma discoteca otras personas también experimentaron cosas extrañas, luces que parpadeaban sin razón, susurros en medio del ruido, figuras oscuras entre la multitud. Y lo más inquietante, personas que aseguraban haber visto al mismo hombre, en noches diferentes, con la misma ropa, la misma sonrisa y la misma mirada, imposible de olvidar. Como si no perteneciera al tiempo, como si siempre estuviera ahí, esperando. En algunos relatos de Latinoamérica, se dice que esta entidad no aparece por casualidad, que busca a alguien específico. Almas vulnerables. Personas que en ese momento de sus vidas están abiertas, sin protección, sin fe. Y cuando las encuentra, no las deja ir fácilmente, porque el baile nunca termina. Una versión aún más oscura cuenta que, meses después, la joven desapareció, sin aviso, sin explicación. Su familia la buscó durante semanas, pero jamás volvió a aparecer. Lo único que encontraron fue su ropa, cuidadosamente doblada, y un extraño olor, como a humo, impregnado en la habitación. Desde entonces, la discoteca cerró. Algunos dicen que por falta de clientes, otros aseguran que fue por algo mucho peor. Trabajadores del lugar afirmaban escuchar pasos, ver sombras moverse, donde no había nadie, y en más de una ocasión, la música sonaba sola. La misma música, la misma, de aquella noche, hoy. El lugar permanece abandonado, pero quienes han pasado cerca en Semana Santa afirman que, si prestas suficiente atención, puedes escucharla, lejana, distorsionada, como una invitación, como un llamado. La leyenda sigue viva, porque sigue ocurriendo en diferentes ciudades, en distintos países, pero siempre con el mismo patrón, en una fiesta. Un desconocido, en un baile, que jamás debió comenzar. Y una advertencia que muchos ignoran, hasta que es demasiado tarde en sí. Alguien que no conoces, aparece de la nada, y te invita a bailar en Semana Santa. Piénsalo 2 veces, porque podrías no estar frente a una persona, sino frente a algo que ha estado esperando mucho tiempo para encontrarte. No todas las historias se olvidan con el tiempo. Algunas se vuelven más reales. Después de los sucesos que marcaron aquella discoteca, hubo quienes decidieron investigar, no por curiosidad, sino por miedo, porque lo que había ocurrido no encajaba con nada conocido. Un pequeño grupo de personas decidió reconstruir lo que realmente pasó aquella noche de Semana Santa. Lo primero que descubrieron fue inquietante. No era un caso aislado. Buscando en archivos, relatos antiguos y testimonios familiares, encontraron historias casi idénticas que se remontaban a décadas atrás. Diferentes ciudades, en diferentes épocas, pero el mismo patrón: una discoteca, un extraño elegante y una desaparición. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un hombre que aseguró haber trabajado como DJ en un lugar donde ocurrió algo similar. Según su relato, aquella noche la música falló, no se detuvo, pero cambió. Él asegura que no fue él quien hizo la transición. Durante varios segundos, la consola dejó de responder. La canción que comenzó a sonar no estaba en su lista, no estaba en ningún archivo, pero todos la escucharon. Una mezcla extraña, hipnótica, imposible de describir. Fue en ese momento cuando lo vio, en medio de la pista, rodeado de gente, pero completamente aislado, como si el mundo no lo tocara. El DJ asegura que al mirarlo fijamente, sintió algo que nunca había experimentado, un miedo absoluto, como si su mente entendiera, antes que sus ojos,
que eso no era humano. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Y entonces, el hombre levantó la vista y lo miró directamente. Desde ese momento, nunca volvió a ser el mismo. Otro testimonio registrado años después habla de cámaras de seguridad. Durante otra Semana Santa, ocurrió algo que dejó sin explicación a todos. Las grabaciones mostraban a las personas bailando normalmente, hasta que, en ciertos momentos, una figura aparecía, no entraba por la puerta, no cruzaba el lugar. Simplemente estaba ahí. En un cuadro sí, en el siguiente, desaparecía. Pero lo más perturbador es que quienes interactuaban con esa figura sí recordaban haber estado con alguien que en las cámaras casi no existía. Los investigadores comenzaron a notar algo más. El olor, un aroma extraño, una mezcla entre humo, metal y algo quemado. Ese olor aparecía siempre antes o después del encuentro, como una señal, como una advertencia. Con el paso del tiempo, las investigaciones se detuvieron, no porque no hubiera más información, sino porque algunos dejaron de querer saber, porque mientras más profundizaban, más coincidencias se encontraban, y más cerca parecía estar aquello que buscaban entender. Pero la historia no termina ahí, porque incluso hoy siguen apareciendo relatos de personas que describen exactamente lo mismo. Una noche cualquiera, una discoteca llena, y alguien que no debería estar ahí. Un desconocido perfecto, demasiado perfecto, con una presencia imposible de ignorar y una mirada que parece ver más allá de lo físico. Algunos logran alejarse, otros no tienen la misma suerte. Y lo más inquietante es que quienes sobreviven para contarlo coinciden en algo. No importa cuánto tiempo pase, nunca logran olvidarlo, porque dicen que cuando todo está en silencio, pueden escucharla. La música, en legana, distorsionada, como si aún siguiera sonando en algún lugar, esperando. Leyenda del diablo en las discotecas no es solo una historia para asustar, es una advertencia que ha viajado por generaciones, especialmente en Semana Santa, porque él no aparece por casualidad. El Eligi observa, espera, y cuando encuentra a alguien que no duda, a alguien que se deja llevar, a alguien que acepta el baile, ya es demasiado tarde. Porque ese baile no termina cuando acaba la música, sino cuando él decide. Hay historias que parecen terminar hasta que alguien decide comprobar si son reales. Tras años de relatos y testimonios, hubo quienes no creyeron nada. Pensaron que todo era sugestión, cuentos exagerados o miedo colectivo, hasta que alguien decidió enfrentarlo para demostrar la verdad detrás de la leyenda. Eligió una fecha específica en Semana Santa, el mismo periodo en el que, según la leyenda, todo ocurre. Investigó durante semanas buscando el lugar perfecto. Finalmente encontró una discoteca aún activa, pero con un pasado inquietante. Empleados hablaban de luces que fallaban y zonas donde el sonido se distorsionaba. Esa noche entró con una sola intención: esperar, observar y encontrarlo. Al principio, todo parecía normal en música, gente y risas. Por un momento, dudó de la leyenda, hasta que ocurrió. Primero, fue la temperatura. El ambiente se volvió gélido e incómodo. Luego, la música cambió. No se detuvo, pero debajo del ritmo principal, comenzó a sonar una capa de sonido oculto y extraño. Y entonces, lo vio. En medio de la pista, estaba Elan elegante, tranquilo, perfectamente integrado y al mismo tiempo completamente fuera de lugar. Lo observó durante minutos, esperando un error que demostrara que era una persona común, pero nadie más parecía notarlo de la misma forma. El creador decidió acercarse con cautela, grabando en silencio. Cada paso se sentía más pesado, como si algo no quisiera que lo hiciera, hasta quedar a pocos metros. Fue entonces cuando el hombre dejó de bailar. Se detuvo lentamente y giró la cabeza directamente hacia Elan. El tiempo pareció detenerse y el sonido se apagó. Entonces sonrió. No era una sonrisa normal, era algo inexplicable, que helaba la sangre. Comenzó a caminar hacia él,
paso a paso, sin apartar la mirada. El creador intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El miedo lo paralizó. Cuando estuvo frente a él, el hombre extendió la mano como una invitación. En ese momento, todo lo investigado cobró sentido. Era real. La grabación termina segundos después. No hay gritos ni huida, solo silencio. El video fue encontrado días más tarde, subido automáticamente sin edición. En el último cuadro, antes de que la imagen se corte, se ve un detalle pequeño, pero claro, sus pies no son normales. Nunca lo fueron. El creador desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, nadie ha vuelto a intentar comprobar la leyenda. Algunos misterios están hechos para ser evitados. Dicen que algunas historias no se limitan a ser escuchadas, se transmiten. Como si fueran algo más que palabras. Como si al conocerlas, algo cambiara. Hasta ahora. Has escuchado cada parte. Las discotecas, los testigos, las desapariciones, las advertencias pero hay algo que no te han dicho. Algo que pocos notan y que casi nadie se atreve a mencionar. La historia cambia dependiendo de quién la escucha. Al principio parece la misma, los mismos eventos, los mismos detalles, pero si prestas atención, si realmente te involucras, hay pequeñas diferencias, detalles que no estaban antes, como si se adaptara, como si aprendiera. Algunos usuarios que han seguido esta leyenda durante años afirman que no solo es un relato, dicen que es una especie de llamado, que cada vez que alguien escucha la historia completa, hasta el final, algo empieza a no de inmediato, no de forma evidente, pero ocurren primero. Son coincidencias en canciones que aparecen de la nada, ruidos en la noche, sensación de ser observado. Nada lo suficientemente fuerte como para alarmarte, pero lo suficiente para incomodarte. Después vienen los sueños. No siempre son claros, a veces solo fragmentos, luces, una pista de baile, sombras moviéndose. Y alguien al fondo observando, esperando. Algunos despiertan ahí. Otros logran verlo, el mismo hombre, la misma presencia, pero hay algo diferente. Esta vez no está en una discoteca, está más cerca, mucho más cerca, como si la distancia ya no fuera necesaria, como si el lugar ya no importara. Y entonces llega el momento más inquietante, cuando la realidad comienza a mezclarse. Personas han reportado escuchar música, sin tener nada encendido. Ver reflejos que no coinciden con sus movimientos. Sentir que alguien está detrás, aunque sepan que están solos. Y lo más perturbador es que algunos aseguran haber recibido la invitación no en persona, no en un lugar físico, sino en sus sueños o en ese estado extraño, entre estar despierto y dormido, una mano extendida, una voz suave, pero clara. Ven, bailemos, bailemos. Y aunque parezca absurdo, muchos dicen que en ese momento sientes una necesidad inexplicable de aceptar, como si algo dentro de ti quisiera hacerlo, como si ya hubieras dicho que sí. Antes, aquí es donde la leyenda deja de ser una historia y se convierte en algo más, porque según los relatos más recientes, él ya no necesita aparecer en un lugar específico. Ya no necesita una discoteca. Ya no necesita la multitud, porque ahora puede encontrarte donde estés. Algunos creen que esto siempre fue así, que la discoteca solo era una forma, una puerta, una manera de entrar. Pero una vez que sabes, una vez que escuchas, una vez que completas la historia, esa puerta ya no es necesaria, porque ahora tú también sabes cómo reconocerlo. En elegante, silencioso, observando, esperando el momento exacto. Y cuando llegue, no habrá música alta, ni luces.
ni gente alrededor. Solo tú y él, con la misma sonrisa, con la misma mirada y la misma invitación. Invitación. Toda historia tiene un final, o al menos eso es lo que creemos. Porque hay relatos que no terminan cuando se cuentan, terminan cuando encuentran a alguien más. Durante años, la leyenda del diablo en la discoteca ha viajado de boca en boca, de familia en familia, de generación en generación. Pero algo cambió. Antes, las historias eran advertencias, relatos lejanos a casos aislados, eventos que parecían no tener conexión. Pero ahora, todo parece formar parte de lo mismo, como piezas de algo más grande. Como si cada testimonio, cada desaparición, cada experiencia fuera solo una parte de un patrón que apenas estamos empezando a entender. Investigadores independientes han comenzado a notar algo inquietante. Las historias ya no solo ocurren en discotecas, ya no solo en Semana Santa. Ahora ocurren en cualquier lugar. En reuniones pequeñas, en fiestas privadas, incluso en espacios donde no debería haber música, pero siempre con el mismo elemento, a la invitación. Porque al final, eso es lo único que realmente importa, no el lugar, no el momento, no la apariencia, sino el instante exacto en el que alguien decide aceptar. Algunos documentos antiguos, relatos olvidados y testimonios que nunca salieron a la luz coinciden en algo que pocos han considerado. Esto no comenzó en una discoteca. La música no fue el origen. Fue solo una adaptación en una forma moderna de algo mucho más antiguo, porque mucho antes de luces, pistas de baile y sonidos electrónicos, ya existían historias similares, relatos de entidades que se mezclaban entre humanos, que ofrecían algo simple, un trato, un juego, una invitación, y siempre con una condición invisible: aceptar por voluntad propia. Eso es lo que lo hace diferente. Eso es lo que lo hace peligroso, porque nunca obliga, nunca persigue de forma directa. Solo esperan, observan, y cuando encuentra el momento perfecto, aparece. Algunas culturas antiguas hablaban de esto como el pacto silencioso, un acuerdo que no necesita palabras. Un momento en el que la curiosidad, el deseo, o simplemente el descuido, abre la puerta y una vez abierta, no se cierra igual. Lo más inquietante es que muchas de las personas no recuerdan haber aceptado nada, pero algo en ellas cambió, como si una parte se hubiera quedado atrás, como si el baile continuara. En otro lugar, hay quienes aseguran que no todos desaparecen. Algunos siguen aquí, caminando normalmente, hablando, viviendo, pero con algo diferente, una mirada vacía, una presencia extraña, un silencio que pesan, como si ya no fueran completamente ellos, como si una parte de esa noche nunca hubiera terminado. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas: si esto es real, ¿cuántas personas ya han aceptado? ¿Y cuántas siguen entre nosotros? Todas las historias tienen un final, pero no todas terminan de la forma que esperamos. Has llegado hasta aquí. Escuchaste cada relato, cada advertencia, cada testimonio que hablaba de una presencia, de un desconocido, de una invitación que nunca debió aceptarse. Y ahora ya no estás escuchando solo una historia, estás entendiendo algo más, porque durante años se creyó que todo ocurría en un lugar específico, una discoteca, una noche de fiesta, en Semana Santa. Pero eso nunca fue del todo cierto. Eso era solo el escenario, una forma de hacer que todo pareciera lejano, incontrolable, evitable. Pero la verdad es otra. El lugar nunca importó, la música tampoco. Lo único que siempre estuvo presente fue el momento, ese instante exacto en el que alguien decide
no dudar, en el que alguien acepta sin pensar demasiado, porque en todas las versiones hay algo en común. Nadie es obligado, nadie es forzado. Siempre hay una elección, tan pequeña, silenciosa, pero suficiente.